No hay, sin embargo, necesariamente una relación entre el buen sentido político y el progreso artístico de un pueblo. La virtud esencial de Alemania residía no en su imperio o en sus grandes prelados y príncipes, menos todavía en su avidez de conseguir el poder político, sino en los millares de ingeniosos e inteligentes trabajadores de las ciudades que construyeron las iglesias y las catedrales góticas, desarrollaron la música de órgano, trabajaron como tallistas y escultores en piedra, madera y bronce, y con sus grabados, pinturas y trabajos de metal ganaron una brillante reputación en todo el mundo para la artesanía de la raza germánica. Los dibujos y grabados de Alberto Durero, Albert Dürer, 1477-1527, y la noble serie de bronces que por espacio de 50 años salieron de la fundición de la familia Bischer en Nuremberg, son monumentos de las virtudes con que Alemania en la última época antes de la Reforma redimió la corrupción dominante en la Iglesia y la violenta confusión de su vida pública. El desarrollo de las artes plásticas en Alemania, que con Pedro Bischer el joven habían llegado a su mayor excelencia, experimentó una súbita detención en la tercera década del siglo XVI. La rica y antigua vena de la artesanía alemana parecía agotada. Modelos convencionales e ideas tomadas de los italianos reemplazaron el antiguo trabajo alemán, el cual, aunque no tenía la sencilla belleza de las obras maestras italianas, representaba con sinceridad, verdad y fuerza el carácter nativo. Nuremberg, que en el siglo XV era la Florencia de Alemania, dejó de ser un centro vivo de arte decorativo. Con la aparición de la Reforma comenzó a soplar un viento malo sobre pintores y escultores. No era sólo que el país se hubiese empobrecido a causa del descubrimiento de las nuevas rutas oceánicas, sino que el rápido incremento de la anarquía social y religiosa llevó la mente del pueblo alemán por otros caminos. El interés predominante era la religión y no el arte. Es significativo que Holbein, encontrando a Basilea incómoda para un pintor alemán, fuese a refugiarse en la corte inglesa. Entonces los anhelos artísticos de los alemanes no eran satisfechos ya por la pintura ni por la escultura, ni siquiera por el arte encantador de la talla de la madera, tan extendida antes, como es natural en todos los pueblos que viven en regiones de bosques. Los himnos de Lutero señalaron un nuevo camino. Los alemanes se entregaron a la música y a finales del siglo XVIII impusieron a Europa la más universal de las bellas artes y el único lenguaje común de todas las religiones. Esto, sin embargo, es anticipar los hechos. La persona en quien antes de las tempestades de la Reforma se personifica mejor la vida intelectual de Alemania es Nicolás Krebs, 1401-1464, más tarde conocido como el cardenal Cusano, por su lugar natal, Cus o Cues, en el valle del Mosela. En Cusano se combinaban una vena fortísima del misticismo, que tenía sus raíces acaso en su primera educación por los hermanos de la vida común de Deventer, con la pasión del humanista, la elocuencia del político y la laboriosa curiosidad del erudito alemán. Joven había estudiado matemáticas y derecho canónico en la Universidad de Padua, y allí se había relacionado con un círculo brillante de sabios italianos que entonces andaban metidos en las fronteras de los conocimientos matemáticos, astronómicos y geográficos. Más tarde, una de las etapas de su carrera abrió muchas puertas a ambos lados de los Alpes para el ambicioso joven. Habiendo llegado a ser secretario del canónigo Orsini, intelectual italiano que fue legado apostólico en Alemania, encontró los principales astros del firmamento literario italiano proyectando luz en su camino. Toscanelli, el geógrafo, Valla, el historiador, Poggio, el descubridor de Tácito, fueron sus amigos. Con el ardor característico del gramático se lanzó a las bibliotecas monásticas de su tierra renana y pronto fue recompensado con la aparición en ellas de 12 comedias perdidas de Plauto. Desde entonces el nombre de Trevirense, pues Krebs era feligrés de la diócesis de Treveris, se hizo famoso en el mundo erudito. El feliz descubridor de una docena de salaces comedias latinas fue recompensado sucesivamente con un decanato, con un obispado tirolés y con un capelo cardenalicio. A la vez, el oráculo del concilio de Basilea y el servidor del Papa, Eugenio IV, Cusano, alcanzó gran fama por su extraordinario buen sentido, sus vastas lecturas de todas clases y su carácter distinguido. Este infatigable erudito se inspiraba en los sentimientos de un buen cristiano, de un buen europeo y de un buen alemán. Ya transcribiese manuscritos latinos en Alemania, llevase a Occidente textos griegos del monte Athos, comentase el Corán o compusiese en un atlas de la Europa central. Es de notar
que un tratado sobre la concordia católica escrito a los 30 años atacaba los abusos de la Iglesia con gran severidad y abogaba por la organización de un ejército imperial como remedio de los terribles desórdenes de Alemania. Solo cuando Alemania hubo sufrido la humillación de la conquista napoleónica, el brillante Goebbels, otro publicista de Renania, defendió, aunque de nuevo sin éxito, el mismo remedio tan sencillo para los mismos males de la anarquía y la indefensión de Alemania. Como eclesiástico, Cusano se distingue honrosamente por el vigor con que combatió la inmoralidad del clero alemán y las supersticiones que todavía estaban fuertemente arraigadas entre los campesinos alemanes, 1450, así como por su desconfianza en el uso de la fuerza militar contra el paganismo y por su fe en el poder del conocimiento de la razón y de la elocuencia como fuerzas decisivas en los asuntos humanos. Sin embargo, no se le recuerda ahora principalmente como humanista ni como eclesiástico, sino como autor de un libro, De Docta Ignorantia, en el cual pueden encontrarse algunos principios rectores de la ciencia y de la filosofía modernas. Para algún patriota alemán, Cusano aparece como el precursor de Copérnico, de Descartes o de Hegel, pero no es a un corpus de teología mística escrito por un atareado político eclesiástico a donde debe mirar el mundo para encontrar una obra de vanguardia en el terreno de las ciencias. Si los nebulosos infolios de Cusano son iluminados esporádicamente por una brillante chispa de intuición en la naturaleza del universo físico, si su visión de lo absoluto, en la que las contradicciones del intelecto se armonizan finalmente, tiene un cierto aspecto moderno, el método del autor continúa siendo siempre medieval. Conclusiones confirmadas por la ciencia moderna son como obtenidas con argumentos que ahora repudiaría todo investigador como fantásticos y absurdos. El verdadero interés que ofrece la obra de aquel erudito y laborioso Teutón consiste en que en él vemos una inteligencia poderosa que se mueve dentro de un cuadro medieval y por completo alemán, pero afectado ya por las primeras salpicaduras vivificantes de la ciencia italiana. Capítulo V. Nueva monarquía en Inglaterra. La expulsión de los ingleses de Francia de 1433 fue seguida 2 años más tarde de la explosión de la Guerra de las Dos Rosas. Es difícil imaginar una combinación más completa de calamidades públicas que una larga guerra civil, sobreviniendo después del fracaso de una campaña extranjera, pero la derrota y la guerra civil fueron en realidad beneficios disfrazados. Una vez que el vano intento de conquistar Francia se hubo abandonado, Inglaterra estuvo en condiciones de encontrar su verdadera línea de desarrollo en la extensión de su influencia en las islas británicas, en la expansión de su comercio y de su industria y en el establecimiento de colonias más allá del océano. Que pudiese jugar un papel tan decisivo en todas estas empresas se debió a que el morbo feudal fue eliminado de manera completa y sin paralelos del cuerpo político de la nación con la Guerra de las Rosas. La contienda entre las casas rivales de York y Lancaster se distingue por algo muy notable de las insurrecciones feudales del continente. Los dos partidos ingleses aceptaban la unidad del reino y el sistema de gobierno mediante el rey, el consejo y el parlamento, que les había sido legado por tiempos anteriores. El objetivo de los yorkistas en las primeras etapas de la guerra no era, como el de la Liga del Bien Público en Francia, segregar grandes provincias del reino, ni reducir la realeza a un nombre como en Alemania, ni llevar a cabo ningún plan de reforma constitucional, sino imponerse al Consejo Real y a través de él todo el corazón del pueblo inglés gobernar el país. Ninguno de los dos partidos podía pretender que aspiraba a una política fundada en una preocupación desinteresada por el bien público. Factores importantes en la Guerra de las Rosas eran las rencillas privadas entre las familias, especialmente la de los señores fronterizos de Gales, la belicosidad y la necesidad de ocupar a grandes bandas de servidores armados que habían dejado ociosos el fin de las guerras francesas. Con todo, sería injusto negar a los jefes de esta lucha feroz toda preocupación por el interés nacional. La guerra entre York y Lancaster no era del todo frívola, sino que surgió del mayor de los intereses públicos, el de la paz y la guerra. Enrique VI y su ministro Suffolk estaban decididos a terminar de una vez con la desgraciada guerra de Francia, mientras que Gloucester y Ricardo de York estaban impacientes por continuarla. El Tratado de Tours, 1444, negociado por Suffolk, fue considerado como doblemente ignominioso cuando se supo que estipulaba la cesión de Calais a Francia y el matrimonio del rey inglés con Margarita de Anjou, una mujer de la raza enemiga.
Una densa atmósfera de odio y recelo fue engendrada en todos los castillos del país por las disputas surgidas a consecuencia del desempleo o de la pereza, por el espíritu de aventura, por el cansancio de la guerra, por la codicia o por el buen sentido, por la vena tentativa de revivir las glorias pasadas o la aceptación de mala gana de la inevitable derrota. Gloucester, el enemigo jurado de la reina francesa, y Suffolk, la popular víctima expiatoria de la poco gallarda paz, inauguraron con su fin súbito y violento el horrible período de homicidios, asesinatos judiciales y combates que deshonran la última etapa de la Inglaterra católica. Si los yorquistas fueron los primeros en apelar a las armas, podían alegar las humillaciones recibidas en el extranjero y la mala administración a que estaba sometido el país. Los lancasterianos eran censurados por la pérdida de las conquistas francesas, así como la devota piedad de Enrique VI o los nobles cimientos de su educación en Eton y en Cambridge no podían excusar ante sus contemporáneos su ignominiosa política extranjera, su carácter débil, su inteligencia ofuscada, a veces por la locura, o la enorme impopularidad de su dominadora esposa francesa. Después de su derrota en Taunton, 1461, la carrera de este príncipe sin tacha no careció de ninguno de los elementos de una tragedia. Un amargo destierro fue sucedido por una dura prisión y ésta por una muerte cruel y violenta. En contradicción con el dulce e inútil santo lancasteriano, su asesino, el jefe yorquista, pertenecía al tipo más moderno y eficaz del gobernante, que iba poniéndose de relieve en los estados progresivos de Europa, a consecuencia de la creciente importancia del comercio y de la industria. Eduardo IV, 1461-1483, no era un virtuoso como Lorenzo de Medici, ni un genio de la diplomacia como Luis XI, sino un buen soldado, de arrogante prestancia, maneras afables y el sano instinto de la clase media que llevó a las inteligencias prudentes de la época a apreciar la importancia de promover los intereses y asegurarse la ayuda de la parte de la comunidad dedicada a ganar dinero, tratando de obtener subsidios con la menor molestia posible para él o para los demás. Era parco en convocar los parlamentos y prefería el método directo de la ayuda obtenida de los ricos a los impuestos recaudados por medios complicados y que afectaban a muchos. Pero, con algunos méritos que atraían, Eduardo combinaba ciertas faltas graves. Su moral, incluso juzgada con el criterio de la época, era vergonzosamente laxa. Sus procedimientos irregulares, su avaricia sin freno y el crimen del asesinato político, llegado hasta el fratricidio, añadía el supremo error, tratándose de un pueblo dominado por los convencionalismos sociales, de tener una esposa que no era de su clase. Los nobles de Inglaterra, que nunca perdonaron a Eduardo II su afición a las persecuciones de que fueron víctimas un herrero, un albañil y un barquero, tomaron a mal que Eduardo IV se hubiese casado secretamente con una mujer perteneciente a una familia de arribistas. La belleza de Isabel Woodville no compensaba el hecho de que su padre, aunque fuese marido de una duquesa, hubiese comenzado su carrera como simple caballero. La dinastía yorquista comenzó con el estigma de un matrimonio desigual. Cuando Eduardo murió a la edad de 40 años a causa de sus desórdenes, los hijos de la unión impopular no suscitaron ningún sentimiento protector de lealtad o de entusiasmo. Su tío Ricardo se apoderó del trono y acertó al pensar que el país no estaba dispuesto a hacer ningún sacrificio serio por Eduardo V y su joven hermano. A pesar de todo, el corazón del pueblo inglés no estaba del todo endurecido por las atrocidades de la guerra civil, hasta el punto de asentir sin protesta al asesinato de los niños en la torre. El valor y la habilidad no salvaron al tío desnaturalizado y al rey usurpador. Su deposición fue deseada y tramada no solo por los lancasterianos, sino también por un sector muy importante del partido yorquista. En el campo de batalla de Bosworth, 1485, Enrique Tudor, hijo de un noble campesino, pero descendiente por su madre, Margarita Beaufort, de Juan de Gante, y el único superviviente que pudiese representar las pretensiones lancasterianas, acabó con Ricardo y con su séquito yorquista y fundó la fuerte dinastía que estaba destinada a dirigir Inglaterra a través de los desórdenes religiosos y políticos de la época siguiente. La Guerra de las Rosas había terminado. La aristocracia inglesa se había desangrado hasta perecer, pero aunque la violenta contienda afectó a gran parte del territorio del país, calculándose que costó 100.000 vidas, sus efectos sociales y económicos quedaron estrictamente limitados. Ninguna ciudad inglesa tenía suficiente interés en la lucha de las facciones rivales para dedicarse a resistir un asedio. Los ejércitos que se destrozaban a hachazos y que se acribillaban con sus flechas o
que más expresiva y menos efectivamente cambiaban salvas de cañones, la nueva invención que requería el manejo de profesionales no procedían de las clases ciudadanas o de las campesinas, sino de los grandes nobles o de sus servidores. El progreso social del país sufrió menos por estos desórdenes de lo que se habría podido suponer. Las querellas de los Mortimers y Percys, de los Nevilles y Morways, significaban muy poco para el villano, el artesano o el comerciante.